Bien, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2 y está compuesto por Edgardo, Felvio, Alejandro, Raulín y quien les habla Angélica. Nosotros en esta ocasión les estaremos hablando de lo que es la gerencia de proyectos y otros temas derivados, iniciando con lo que es la definición de gerencia de proyectos. Lo primero es que tenemos que tener claro lo que significa un proyecto y es simple. No es más que un esfuerzo temporal con un inicio y un final definido. Eh, Esto busca un objetivo en específico. Entonces, en cuanto a lo que es la gerencia de proyectos, podemos definirla como el proceso que consiste en planificar, ejecutar y medir resultados de un proyecto a fin de garantizar que se complete de forma exitosa. Este es el propósito realmente. Tenemos que tener claro que lo que es la gerencia de proyectos es muy importante porque esta asegura que los proyectos, como había mencionado anteriormente, se completen con éxito y o sea, en el tiempo establecido y con el presupuesto que se estableció. Siguiente, por favor. En cuanto a la gerencia de proyectos, existen algunas etapas que de esto depende la herramienta que se utilice, pero principalmente están estos 5 aspectos claves, que son los que generalmente mayormente se utilizan. Dentro de esto está el número 1, que es el inicio del proyecto, eh, o sea, la fase de iniciación. Este define, claro, lo que es o sea, de manera clara lo que es el proyecto. También identifica el problema, eh, las necesidades y también se establecen o se definen lo que son los objetivos. En cuanto a la etapa número 2, que es la definición y la planificación, aquí se desarrolla un plan detallado que incluye la definición del alcance, la programación de actividades, se identifican los recursos que tenemos, o sea, los recursos necesarios y se establecen lo que son plazos, eh, pero también se determinan los riesgos que están asociados a esto. Está también la etapa número 3, que es ya la ejecución, o sea, la ejecución del proyecto cuando ya se está poniendo en marcha. Eh, en este se lleva a cabo lo que es el trabajo definido en el plan de proyectos. Aquí los gerentes de proyectos supervisan y dirigen a lo que son los miembros del equipo, gestionan los recursos y garantiza que se cumplan los plazos. También está la etapa número 4, que es el control y el seguimiento. En esto se realiza seguimiento continuo del proceso para verificar que estén marchando de forma como se había planificado. Se toman lo que son medidas correctivas según sea necesario y se controla el desempeño para asegurar de que se cumplan los objetivos del proyecto. Y ya como la número 5 está lo que es la evaluación y cierre, ya cuando se culmina el proyecto. Aquí implica lo que es la identificación y gestión de todas las personas o grupos que pueden verse afectados por el proyecto. Perdón, disculpe. Se finaliza todas las actividades del proyecto y se entrega el producto o el servicio al cliente. Se realiza una revisión final donde implica la finalización de forma correcta o, en caso de, con los resultados que se pudieron obtener. En cuanto a la planeación de proyectos, realmente esta es una etapa crucial de lo que es la gerencia de proyectos. Realmente yo diría que sería la más importante, porque se puede definir la planificación de proyectos como que abarca una serie de
pasos para garantizar que el proyecto se lleve a cabo o sea, que se lleve a cabo de manera eficiente y se alcancen los objetivos que se pudieran tener. En eso se toma en cuenta clasificando el por quién y cuándo se hace, actividad que puede realizarse, pero siempre con el mismo objetivo. Siempre es hay un objetivo y es poder lograr el resultado final de una forma exitosa. Aquí podemos ver lo que es un desglose de algunos elementos clave que se toman en cuenta para lo que es la planificación del proyecto. Como pueden ver, tenemos lo que es la definición del alcance. En este tenemos lo que es identificar y documentar claramente los objetivos y establecer límites. Está también lo que es la descomposición del trabajo, que sería como dividir el proyecto en tareas más pequeñas y que sean más manejables y de forma organizada. Tenemos también lo que es la secuencia de actividades, eh, determina el orden lógico de las tareas, identifica lo que son dependencias entre las actividades, se puede crear un diagrama de red o uno de Gantt. También está lo que son que es la estimación de recursos y la duración, se asignan recursos, al personal, el equipo, materiales, a cada tarea se le asigna un recurso. También se estima la duración, o sea, el tiempo que va a durar cada tarea y se calcula la carga de trabajo total y como vuelvo y repito, al final la duración del proyecto. También tenemos lo que es el desarrollo de cronograma. Se crea un cronograma realista que refleje la secuencia de actividades y sus duraciones. Poquito para atrás, por favor. La anterior diapositiva. Ok, ¿dónde estamos? También y riesgo, presupuesto y finanzas, y está también lo que es la comunicación y gestión de interesados. Esto es, gracias. Buenas noches, yo soy Alejandro y les estaré hablando acerca de lo que es el control de proyectos. Como bien saben, esta es una parte fundamental, ya que con esta es la que se hace un eje central de todo lo que se va a realizar en el proyecto, puesto que con esto se regula, se mide cómo va a ir progresando el proyecto para asegurar que se vayan a cumplir cada uno de los objetivos. Algunas pautas o puntos claves que tiene este control es, como ya había mencionado Angélica, es la planificación, pues es la antesala del proyecto y es ahí donde se dice todo lo que tiene al respecto, es decir, lo que es objetivos, el cronograma, el presupuesto, todo lo que va a ser necesario. Después tenemos lo que es la medición y el seguimiento. Con esto tenemos cómo es que se están cumpliendo cada una de las métricas que se habían solicitado para lo que es el proyecto. Y ahí es donde decimos, ok, está funcionando el proyecto como lo teníamos planeado o no. Entonces, esto implica que haya una gestión de recursos y una evaluación de la calidad del trabajo. También tenemos lo que es el control de cambios. Son cosas que en el transcurso del mismo van a ir surgiendo, entonces son cosas que no se pueden controlar, pero que sí podemos prever cuáles serían algunas de las cosas que podrían estar pasando y cuál va a ser el impacto que tiene en el presupuesto que ya tenemos. También tenemos lo que es la comunicación. Si no hay una comunicación efectiva, entonces no va a haber un buen proyecto, ya que esto va a hacer que cada uno de los departamentos o integrantes pueda transmitirle a los demás, desde los superiores hasta los subordinados,
cómo va surgiendo o qué se necesita. Si no hay una comunicación constante, asertiva y efectiva, no puede marchar bien el proyecto. También debemos de tomar en cuenta la gestión de riesgos, porque son cosas que, así como los cambios, ocurren y uno lo que tiene que hacer es tener los riesgos cubiertos para saber qué se puede hacer, qué no y qué hacer en caso de que ocurra. Después se tiene lo que es la evaluación posterior, que es ya después de llegar a la fecha, porque todo proyecto tiene un día en el que se inicia o un día en el que se termina. Entonces, ahí es donde uno realiza la evaluación y dice, sí, llegamos al objetivo, lo superamos, no, y qué falta, qué debemos de hacer, qué podemos mejorar. Luego de esto tenemos lo que son las estructuras organizacionales. Por favor, cambio. Aquí es donde la forma en la que se puede distribuir cada una de las organizaciones. Y, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la organización funcional. Esta se divide en cada departamento dependiendo de la función que ejerce. Es, por ejemplo, que mercadeo, producción, calidad, finanzas, entre otras. Cada una puede tener su jefe y ahí es donde se va a ver cómo funcionan a pesar de integrarse cada quien en el mismo proyecto. Tenemos lo que es la matricial, que es donde se combina lo que es la funcional y una estructura de proyecto, donde se pueden tener más de dos jefes, que uno es funcional, que es el del departamento, y otro es el que dirige el proyecto. Y puede ser un tanto flexible, pero a la vez complejo. Está la organización divisional, que es donde se dividen en secciones autónomas, es decir, que siempre puede ser por un producto, un mercado o por la zona geográfica, y estas tienen su propia estructura interna, porque por ejemplo dentro del mercadeo también pueden haber otras, por ejemplo, que recursos humanos que también tienen su propia contabilidad, etcétera. También están lo que son las organizaciones de red, que eso es vamos a decir que una de las más flexibles y colaborativas, ya que trabajan entre unidades independientes y eso agiliza la gestión de todas las relaciones. Tenemos la que está basada en equipos, que es cuando se agrupan en equipos multifuncionales, es decir, que va de la mano con la funcional, y ahí es donde se realizan cada acción y se hace de manera específica por grupo. Esto va a depender mucho de la manera en la que se vaya a dividir, cómo trabaja la empresa, su alcance y el tamaño. Hasta aquí ha sido mi parte. Continúa mi compañero Pelvi. Bueno, buenas noches, profesor. Yo soy Felipe Almonte y lo voy a estar contando acerca de las técnicas de programación CPM y las técnicas de programación P. Es importante mencionar que dichas técnicas han, han sido importantes para el ser humano, ya que las técnicas de programación P sirvieron mucho para lo que fue la programación de los proyectiles y el método o la técnica de programación CPM ayudó bastante para el mantenimiento de la misma. Adelante, por favor. Por eso es importante definir qué son las técnicas de programación CPM y las técnicas de programación P. Bueno, estas son técnicas de gestión de proyectos basadas en actividades de redes que muestran el flujo y la secuencia de las actividades y eventos. Por cierto, los dos métodos de programación utilizan un enfoque común para diseñar la red y determinar su ruta crítica. Habrían también que se emplean para completar con éxito un proyecto y por lo tanto se usan en conjunto. Siguiente, por favor. Ahora, de una manera más específica, voy a estar definiendo lo que es el método PER. El método PER no es más, o por sus siglas, es técnica de evaluación y revisión de proyectos. No es más que una técnica que se utiliza para gestionar las actividades inciertas de un proyecto
estudiando y representando las tareas para completar e identificar el tiempo mínimo requerido de su ejecución. El método de aplicación de los recursos planificados junto con la especificación del rendimiento. Vamos ahora a ver qué es el método CPM. Próximo, por favor. Vamos a ver el método CPM. El método CPM, que su sigla es el método de gestión de proyectos, es de las actividades definidas. Aquí se supone que la duración para calcular la hora de inicio más temprana y más tardía posible de cada actividad. Bueno, más adelante vamos a estar viendo, la puedo dejar ahí la diapositiva. Bueno, más adelante vamos a estar viendo cómo nosotros podemos relacionar lo que es el método CPM y el método P. ¿Por qué se debe relacionar? Porque lo primero debemos obtener el método CPM. En el método CPM debemos identificar cada una de las actividades que se van a desarrollar y además vamos a tener que identificar el tiempo de duración. Además, cada actividad debe de tener una designación. Esa designación va a tener que tener una precedencia para de esa manera nosotros poder graficar lo que es el método P. Como le dije, más adelante vamos a ver un ejercicio donde le explico cómo nosotros podemos relacionar las mismas y mi hermano Edgardo le va a estar explicando acerca de lo que es la ruta crítica y en el video también se le explica de una manera gráfica. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Edgar, yo estaré hablándole un poquito sobre lo que es la ruta crítica. Por definición, la ruta crítica de las actividades de un proyecto se refiere a la secuencia de actividades que constituyen la cadena más larga en términos del tiempo necesario para terminarlas. Si alguna de esas actividades de la ruta crítica se demora, entonces el proyecto entero se demora. En pocas palabras, la ruta crítica es ese conjunto de actividades que se deben seguir por áreas, o sea, las actividades que se deben realizar para que el proceso, para que el proyecto en sí llegue a su culminación sin que le falte ninguna de sus etapas. Larry Bennett, que es un ingeniero civil y también un gerente de proyectos, dice que el modelo de la ruta crítica produce un calendario planificado para guiar al equipo y constituye la base para el seguimiento del desempeño del proyecto, comparando el progreso real con lo planeado. En pocas palabras, al ser un calendario, pues uno tiene conocimiento de cómo se está desarrollando el proyecto, los días que se está tomando, el tiempo que se está tomando, y también, como dice el señor Bennett, que sirve como un seguimiento, darle seguimiento a esos proyectos para saber cómo va el desempeño, si se está cumpliendo con el plazo que ya se planificó a través de analizar la ruta crítica. También, según el señor Bennett, dice que hay 3 ventajas directas de este modelo de la ruta crítica, que primero es identificar las tareas más importantes. ¿Por qué? Al identificar las tareas más importantes de la ruta crítica, o sea, las tareas más importantes de un proyecto, uno puede estar directamente trabajando en esas tareas para evitar que el proyecto se atrase y para eficientizar ese proceso para que, si es necesario, agilizar el proceso de esa área o ese proyecto para entregarlo de una manera más breve. También ayuda a reducir los plazos. Como ya había mencionado, pues ya uno conoce las áreas más importantes o las tareas más importantes del proyecto. Entonces uno puede trabajar más arduamente en esas áreas que requieren más tiempo. Entonces uno puede dedicarle más esfuerzo o más ingresos o más bienes para reducir el tiempo en el que se elabora esa área y entregarlo de una manera más breve. Y también compara lo planeado con lo real. Esa es una de las otras ventajas que existen, que compara lo planeado. Una vez que analizamos, que hacemos la planeación de la ruta crítica, uno tiene ya un estándar del tiempo que va a tomar cada proyecto, cada tarea. Entonces, mientras se está desarrollando ese proyecto, uno puede ir viendo en perspectiva la planificación de la ruta crítica, de lo que se está supuesto a pasar o el tiempo que está supuesto a invertirse y cómo va el proyecto en sí. O sea, si el proyecto no está
cumpliendo con el tiempo que se ha planificado, entonces hay algunos de los procesos de las tareas que se han retrasado y por lo tanto se debe de se debe de realizar pues los cambios debidos en las tareas que se van a realizar. Entonces lo voy a dejar por aquí con mi hermanito Fervio, que va a seguir explicándonos con los videos en las gráficas. Saludos profesor y compañeros de clases. Mi nombre es Julio Montes, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA Recinto Puerto Plata, y yo le voy a estar explicando brevemente lo que es un diagrama CPM y un diagrama PER. Para ello debemos primero identificar cada una de las actividades que se van a estar desarrollando en el proyecto, como podemos ver aquí en esta columna, y el tiempo de duración de las mismas. Aquí está expresado en semanas y la podemos encontrar acá. Luego de ello tenemos que ver la precedencia de las mismas actividades, que precede una de otra, y su designación. Luego que tenemos este diagrama CPM, podemos utilizar ese diagrama para obtener el PER. Para ello necesitamos primero identificar la primera designación o la primera tarea que se va a estar desempeñando, que es la designación A, y su tiempo de duración. Realizamos aquí este círculo que llamamos nodo y ponemos su designación y el tiempo de duración de la misma, que es 21 semanas. Luego buscamos la designación 2 y su procedencia, pero podemos identificar que la actividad B y la actividad C son precedentes de A, por lo que hay que hacer unas líneas que llamamos dependencia y poner la designación y la duración. Podemos ver que C, la actividad C, su designación es evaluar el equipo y tiene un tiempo estimado en semanas de 7 semanas, y la actividad B, que es construir el prototipo, tiene una duración de 5 semanas. Luego que tenemos esto, nos vamos con la designación B, que es precedente de B. Entonces hacemos una dependencia y decimos que D es procedente de B. Su estimación en semanas son 2. Luego de esto buscamos a E, la actividad E, que es redactar el informe del equipo, y vemos que su precedencia es de C y de D. Por lo tanto, buscamos a C, hacemos una línea de dependencia. Para hacer a E, hacemos el nodo, ponemos su designación y su tiempo en semanas, y luego vamos a buscar a D, que sería este de aquí, y hacemos la dependencia. Luego buscamos a F. Para hacer F realizamos un nodo y vemos su procedencia, que es C, en este caso sería acá, es esa línea de dependencia, hasta llegar a F, y aquí D. Este semicírculo nos indica a nosotros que la actividad C y la actividad D no tienen ningún tipo de relación, por eso se realiza ese semicírculo. Luego vamos con la G, que es el final, y dice que esta actividad, que es redactar el informe, es precedente de la actividad E y F. Solamente tenemos que hacer la línea de dependencia de cada uno, y aquí finaliza nuestro proyecto. Bueno, continuando con lo explicado, vamos a desarrollar nuestro diagrama PER. Como podemos observar aquí, nos indica que la actividad A no tiene precedencia. ¿Qué quiere decir eso? Que inicia con un tiempo de 0 semanas. Y al terminar nuestra actividad, terminamos con 21 semanas. Aquí iniciamos la actividad B, iniciamos con 21, y si se la sumamos a las 5 de acá, tenemos un total de 26 semanas. Al igual que la actividad B, iniciamos con 21 semanas, y si le sumamos a las 7, sería un total de 28. Bien, luego de esto nos dirigimos desde la C a la actividad F, que vamos a iniciar con 28 semanas, y si le sumamos la 8 tenemos un total de 36. Al igual que la actividad D, que iniciamos con un total de 26 semanas, y a sumarles 2 semanas más tenemos un total de 28. Aquí para la actividad D iniciamos con 28 semanas, y a sumarle 5 tenemos un total de 33. Entonces,
Aquí para tomar, aquí vemos que G procede dos actividades distintas. Siempre vamos a tomar la que tenga mayor cantidad de semanas o días. En este caso sería 36. Y si le sumamos 2, tenemos un total de 38. Bueno, ya que tenemos eso, vamos a hacer un retroceso de la misma. Y para ello vamos a iniciar con 38 semanas, que fue lo que duró el proyecto. Y si a esos 38 le restamos 2 semanas, tenemos un total de 36. Aquí ponemos 36 porque son la cantidad de semanas que tenemos. Aquí también ponemos el 36 porque son precedentes. Y a esos 36 le vamos a restar las 8 semanas que tenemos acá y tenemos un total de 28. Y aquí a esas 36 le vamos a restar 5 semanas y tenemos un total de 31. Luego de esto vamos a continuar aquí con D. Aquí iniciamos nuestra actividad con 28 semanas. Y si le restamos esas 28 semanas, le restamos 2, tenemos un total de 26. Continuamos aquí con la actividad B. Cogemos nuestra actividad aquí de 26. Luego de eso continuamos y le restamos esos 26, le restamos 5, sería un total de 21. Aquí hacemos el mismo proceso, cogemos los 28 de la semana que nos quedó de la actividad F, ponemos 28 semanas y le restamos 7, nos queda 1. Entonces tomamos ese 21, lo ponemos acá, a 21 le restamos 21 semanas y nos queda un total de 0. Luego de haber realizado nuestro ejercicio de nuestro diagrama PER, aquí vamos a tener las actividades con cada uno de los retrocesos. Aquí estos retrocesos, como pudimos ver, de la actividad A va de 0 semana 0, tiene una holgura de 0 y la ruta crítica se cumple. La actividad B, que tiene un retroceso de 21 semanas y el adelantado de 21 con relación a la actividad A, sería 21 menos 21 da 0, se cumple la ruta crítica y no hay holgura. Al igual que la actividad C, inició con 21 semanas, termina con 21 semanas y si restamos esta nos dará un total de 0 y se cumple la ruta crítica. La actividad D inició y terminó su actividad en 26 semanas, por lo tanto se cumple la ruta crítica y no existe la holgura. Sin embargo, la actividad E, como podemos observar aquí, inició y terminó con una actividad diferente, o sea, que finalizó aquí en 31 semanas y, aquí terminó en 31 semanas e inició con 28, o sea que terminó 3 semanas después de lo establecido, como podemos ver aquí. Entonces tenemos una holgura de 3 semanas y aquí no se cumple la ruta crítica, a diferencia de la actividad F que se inició con 28 y se terminó en 28 semanas. Si se cumple aquí la ruta crítica y no existe la holgura. Y la actividad G también inició en 36 semanas y se culminó en 36 semanas, por eso no existe lo que es la holgura y si se cumple la ruta crítica. Y bueno, para ya nosotros determinar nuestra ruta crítica, tenemos que seleccionar aquí, que voy a empezar con nuestra actividad. Nuestra ruta crítica era de esta manera, para luego pasar aquí, luego subir aquí, luego pasar acá, luego terminar aquí. Esta sería nuestra ruta crítica. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos nuestra sumatoria de cuando inicia y cuando termina nuestra actividad, nos dará 0. 21 menos 21, 0. 28 menos 28, 0. 26 menos 26, 0. 28 menos 28, 0. 36 menos 36, 0. Y 38 menos 38, 0. O sea que no se cumplen las holguras.
y de esa manera nosotros podemos determinar lo que es nuestra ruta crítica. Muchas gracias y hasta aquí mi parte de la exposición. Buenas noches, voy a continuar con lo que es el diagrama de Gantt. Esto es una herramienta de gestión de proyectos que visualiza el cronograma de tareas a lo largo del tiempo. Esto consiste en una barra horizontal, la que vemos aquí en pantalla, que representa el tiempo total del proyecto, dividido en segmentos más pequeños que representan las actividades o tareas específicas. Cada una de estas tareas muestra una barra horizontal en el gráfico, cuya longitud, esto representa la duración estimada de cada tarea. Además, se pueden incluir, podemos poner fechas de inicio y también de finalización. Aquí, por ejemplo, en el diagrama lo vemos por colores y con una leyenda aquí de completo, incompleto o no iniciado. El diagrama de Gantt es útil para planificar, también podemos coordinar, realizar un seguimiento de proyectos, permitiendo a los equipos comprender la secuencia de tareas y la duración de cada uno. Puede pasar la siguiente. Lo mencionado, lo que resume lo que es el diagrama de Gantt. Podemos mencionar la planificación, que esto ayuda a visualizar y planificar la secuencia de la duración de la tarea de un proyecto, que tanto puede durar con relación al tiempo. También coordina, que facilita la coordinación de actividades y recursos, muestra claramente la dependencia entre tareas. Cada actividad que se ejecuta de una manera independiente para finalizar con un proyecto. Está lo que es el seguimiento. Esto permite realizar un seguimiento del progreso del proyecto y ajusta el plan si es necesario. Mediante un seguimiento podemos visualizar, esto nos arroja indicadores para saber cada punto del proyecto, si hay que inyectar más capital, si hay que disminuir capital, dar idea de cómo va y qué podemos hacer para continuarlo, acelerarlo o lo que se requiera. Y por último está la comunicación, que esto proporciona una representación visual del progreso del proyecto, cómo va y qué hay que aplicar para facilitar una comunicación entre los miembros del equipo y partes interesadas. Puede pasar la siguiente. Por último, los modelos de tiempo-costo. Siempre los gerentes de proyectos se interesan tanto por el costo como para terminar para terminar un proyecto, como también por el tiempo para concluir. Esto ha creado modelos de tiempo-costo. Estos modelos son extensiones del método básico de compañero. Estos tratan de lograr programas de los egresos durante todo el proyecto en ellos. Esto acelera también una actividad, si cuesta dinero o sostiene, o para sostenerla, también para prolongarla, para que el proyecto dure más, dependiendo de la necesidad. Los costos asociados a acelerar la actividad, esto le llaman costos directos de las actividades. Suman un costo directo del proyecto. Algunos pueden estar relacionados con el trabajo, como las horas extras, las contrataciones de más trabajadores, el traslado, hemos visto el movimiento de empleados de una línea a otra. Relacionado a los recursos invertidos, la compra de equipamiento adicional, costos asociados a sostener el proyecto, se le llaman costos indirectos del proyecto, gastos fijos, instalaciones y costos de oportunidad y de recursos. Y en ciertas situaciones contractuales, estos costos de penalización por los pagos
cargo de incentivos que se pierden. Esto es todo de mi parte.